En este video vamos a ver el principio de la suma formalizado. Ya vimos la intuición que está detrás del principio de la suma, pero ahora vamos a plantearlo justamente con lo que habíamos visto en otros videos, que es teoría de conjuntos. Entonces, formalmente lo que establece el principio de la suma es que si ustedes tienen dos conjuntos, A y B, y estos conjuntos son finitos, disjuntos, y esto es importante recalcarlo, que estos sean disjuntos. Entonces, el total de elementos que tiene la unión de esos conjuntos, acuérdense que estas barritas de aquí son para denotar la cardinalidad de un conjunto y básicamente eso es el total de elementos que tienen cuando hablamos de conjuntos finitos. Y pues nos dice que el total de elementos que tienen la unión de estos conjuntos cuando son disjuntos es la suma de de los elementos que tiene el conjunto A más la suma de los elementos que tiene el conjunto B. Recuerden que esto de disjuntos básicamente significa que los elementos, perdón, que los conjuntos no tienen ningún elemento en común. Es decir, que su intersección es el vacío. O sea que si hiciéramos un dibujito de A y B, estos conjuntos estarían así, no tienen ningún elemento en común. Caso contrario sería que, por ejemplo, tuviéramos A y B. Entonces aquí tenemos esta parte que tienen en común, es decir, aquí su intersección es diferente del vacío. Aquí, pues, en este otro ejemplo, que es el que nos interesa, la intersección de ambos conjuntos es el vacío, no tienen ningún elemento en común. Y bueno, ustedes podrían preguntarse entonces que para qué nos sirve esto, ¿no? Para qué, cómo podemos aplicar esto a lo que estamos viendo de probabilidad. Y bueno, y aquí es donde entra esta cuestión de que creo que es importante de que no... es importante que como ingenieros también tengamos en cuenta el formalismo que está detrás de los principios que estudiamos. Porque justamente vamos a ver ahorita que si tomamos en cuenta este formalismo, vamos a poder resolver muy fácilmente problemas que de otra manera sería casi imposible de resolver si no nos damos cuenta de que el principio de la suma establece esto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo ya más concreto de esto. Voy a borrar el pizarrón. ¿Ok? Y vamos a ver ya el ejemplo concreto. Entonces, supongan que tenemos este ejemplo del cajero que recibe un código, un NIP de 4 dígitos y cada dígito es un número del 0 al 9 y nos preguntamos cuántos códigos tienen dígitos repetidos. ¿Ok? Entonces, ya habíamos hecho este ejemplo, pero justamente lo que habíamos contado no eran los números que tienen dígitos repetidos, sino más bien los números que justamente son todo lo contrario, que no tienen dígitos repetidos. Aquí más bien me interesan números de esta forma, me interesan números de la forma 1, 2, 1, 4. Si se fijan aquí ya se repitió el 1 y aquí el 1 aquí está repetido. O por ejemplo 3, 3, 1, 7, aquí ya está repetido el 3. O 5, 7, 6, 5, aquí ya también se repitió el 5. ¿No? Puede haber más dígitos repetidos, ¿no? Por ejemplo, podría haberse repetido aquí el 7 otra vez. En lugar del 6 podríamos tener el 7. Pero lo que quiero llegar con todo esto es que el problema nos está preguntando por el total de códigos que tienen dígitos repetidos, ¿ok? Hemos visto en los ejemplos anteriores que contar lo contrario, es decir, los que no tienen dígitos repetidos, los que no tienen, es muy fácil contarlos, es básicamente aplicar el principio del producto y decir, pues tienes cuatro casillas y aquí tienes 10 dígitos que puedes elegir, aquí 9, aquí 8 y aquí 7. ¿Ok? Esto nos daría el total de elementos, el total de números que no tienen dígitos repetidos. Eso es lo que nos daría la aplicación del principio del producto. Pero en este problema nos están preguntando lo contrario, nos preguntan justamente estos números que sí tienen dígitos repetidos. Y aquí es donde entra la cuestión, ¿cómo podremos resolver este problema? No parece como tan evidente cómo poder contar estos números tomando en cuenta que se repiten. A lo mejor los podemos agrupar primero los que se repiten aquí el 3, luego los del 4, el 5 y todo eso pues puede ser una estrategia muy complicada, ¿no? Y pues aquí entra esta cuestión de el formalismo del principio de la suma.
Porque entonces, eh, si ya sabemos que podemos contar los números que están, que no tienen dígitos repetidos, y nos estamos preguntando por los que no tienen dígitos repetidos, podemos expresar este problema justamente en términos de conjuntos. Podemos decir, bueno, el conjunto C, vamos a llamar al conjunto C a el total de números, o mejor dicho, vamos a llamar este conjunto como los números de 4 dígitos. ¿Ok? Son el conjunto de todos los números de 4 dígitos. Entonces podemos llamar a A como el conjunto de números de 4 dígitos sin repeticiones. ¿Sí? No tienen dígitos repetidos. Repeticiones. ¿Ok? Y podemos llamar como B a los números, otra vez, de 4 dígitos. Dígitos con repeticiones. ¿Ok? Entonces esto, si lo ven como un dibujito, pues básicamente tienen aquí C. Y si se fijan, C se compone de estos dos conjuntos. Se compone del conjunto A y del conjunto B. Entonces, aquí también es importante que noten que un número o está en el conjunto A, es decir, está en es de los que tienen 4 dígitos sin repeticiones, o está en el conjunto B, de los que tienen 4 dígitos con repeticiones. No puede estar en ambos al mismo tiempo. Y pues ya esto nos está empezando a hablar de esta cuestión de que A y B son disjuntos, es decir, si se fijan, A intersección B es igual al vacío. Es decir, ya estamos empezando a ver las condiciones del principio de la suma. ¿Y qué es lo que nos dice el principio de la suma? Pues nos dice que el total de elementos que tiene C es básicamente A unión B, y esto es, como son disjuntos, es A más B. ¿Ok? Y en este problema, si se fijan, lo que nos está preguntando es el total de elementos que tiene este conjunto B. Esta es realmente la incógnita de este problema. ¿Ok? Entonces aquí podemos hacer un simple despeje. Podemos decir, bueno, si este es el total de elementos y se descompone de esta manera, pues básicamente B es A unión B, el total de elementos que hay en A unión B, menos A. ¿Ok? Y este número A ya también sabemos cómo calcularlo. Justamente A, el total de elementos que tiene el conjunto A, se pueden obtener justamente haciendo este cálculo, multiplicando 10 por 9 por 8 por 7. Esto nos va a dar el total de dígitos sin repeticiones, de 4 dígitos. Y este numerito es el que pondríamos aquí. Y este otro número también lo podemos calcular fácilmente. A unión B también lo podemos calcular simplemente notando que el total de números posibles que hay es básicamente, esto ya está quedando un poquito abajo, pero el total de números que hay es básicamente 10 por 10 por 10 por 10. Simplemente estoy aplicando el principio del producto para contar cuántos dígitos posibles, perdón, cuántos números se pueden formar con 4 dígitos, considerando repeticiones y no repeticiones. Pues básicamente eso es multiplicar 10 por 10 por 10, o sea, 10 a la 4, ¿ok? Entonces, pues ya el resultado final sería básicamente esto. Sería nada más sustituir en esta fórmula el valor de este número. Lo pondríamos aquí en 10 a la 4. Y aquí pondríamos en la cardinalidad de A, pondríamos este número que me salió aquí, que no sé cuánto salga, pero es básicamente usar la calculadora y ponerlo aquí. Y hacer la resta de esos dos números, y eso ya me daría el total de números de 4 dígitos
con repeticiones. Y entonces un problema que aparentemente era muy difícil de resolver se hizo muy simple al notar estas simples relaciones, al notar que el conjunto de números de 4 dígitos se puede expresar como eh, la unión de dos conjuntos disjuntos y luego simplemente aplicar un despeje y de ahí usar lo que ya sabemos del principio del producto para obtener estos numeritos de aquí. Bueno, espero que esto les haya ilustrado un poco mejor el poder que tiene este principio de la suma aplicado con el formalismo y pues también cómo se puede usar con el principio del producto.